¿Sí? Y por lo tanto, anatomía de la región inguinal fue de primero. ¿Hay algún ayudante de anatomía? Bueno, van a ir al libro de anatomía, de anatomía o de cirugía, para encontrar una serie de páginas, varias, que hablan de la anatomía, que cuando terminan de leerla, generalmente se perdieron y no saben qué caray hay. ¿Sí? Entonces vamos a resumir en esquemas lo que ustedes tienen que saber sí o sí, que después vamos a emplear en distintas partes de la clase, ¿sí? Que es lo que mayormente le van a preguntar en los exámenes. ¿Está bien? Esperamos 5 minutos más, a ver si llegan los demás. Empezamos. ¿Les parece bien? Sí. Por eso yo lo cité un poco antes, porque la clase por ahí es corta, pero en la parte anatómica se va a llevar una parte que está fuera del programa. Pero igual vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible para que entiendan. Cuando no entiendan, me paran, me preguntan y hasta que no se aclare, no seguimos. ¿Sí? Igual, como les dije a sus compañeros, si traen un pendrive, la clase se la lleva. ¿Sí? ¿Bien? Y cualquier cosa, el jueves que viene, me preguntan lo que no entendí. Vamos a tratar de que se vayan hoy entendiendo. ¿Sí? Pero por ahí van al libro, encuentran alguna duda y me la preguntan. En el libro la cosa anatómica, dice que la figurita de la figurita bueno, está bien por eso, ¿no? Eso ya más cuando daban, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, que doy clase, tienen técnica quirúrgica. Y en eso de técnica quirúrgica sí tienen que saber la fibrita y todo lo demás. ¿Sí? Pero bueno, los libros están hechos para todos, no para... Vamos a hacerlo en vivo, el video. Dale. No, yo tampoco. Todas las hernias en cualquier parte de la economía tienen la misma constitución, tienen la misma forma. Como la mayoría, más del 80% se realizan, se producen en la región inguinal, ¿sí? Está dada todas las explicaciones de las hernias están dadas en base a la región inguinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde se produce en mayor cantidad. Pero las características de la hernia lumbar, la hernia epigástrica, la hernia umbilical, tienen la misma característica. ¿Sí? Todas tienen un saco, todas tienen un contenido, todas tienen un fondo, todas tienen un cuello. ¿Está bien? Pero la clase se va a versar en la región inguinal como el haga, que está en todos los libros. Para eso vamos a tener el ombligo, la espina del pubis y la espina ilíaca anterosuperior. Si yo trazo una vertical que me una el ombligo con el pubis, una paralela que pase por la espina ilíaca anterosuperior, una transversal que corte esta a 10 centímetros de la espina ilíaca superior por arriba, y una paralela a esta que corte en la unión de estos dos músculos que están en la pierna, que son Sartorio y uno de los aductores. y el aductor mediano. ¿Sí? Así tenemos formada la región inguino-crural.
¿Bien? Si yo uno la espina cantero superior con el pubis, voy a tener delimitada una región inguinal y una región. ¿Sí? A partir de ahora nos vamos a dedicar a esta región. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad. Llegaron. Empecé un minuto antes y llegaron. Volvamos para la que no estuvieron. ¿Sí? Estamos hablando que la mayoría de las hernias se realizan en la región inguinal. Y para eso vamos a delimitar dónde está esa región inguinal. Para eso vamos a tener una región inguino-crural que abarca desde el ombligo una línea que pase por la espina del pubis, una paralela por la espina ilíaca anterior superior, una que corte transverso a 10 centímetros de la espina ilíaca superior por arriba y una inferior que corte a nivel de la unión del sartorio y el aductor mediano. Ahí tenemos la región inguino-crural. Si la dividimos, ¿sí?, por una línea que une la espina ilíaca anterior superior con el pubis, vamos a tener una región inguinal por arriba y una crural por debajo. Nos vamos a dedicar entonces dijimos, a la región inguinal. ¿Y qué particularidad tiene ahora esa región inguinal? ¿Sí? En esa región inguinal transcurre el conducto inguinal. Y ese conducto inguinal tiene ciertas características. En un adulto no mide más de 4 o 5 centímetros. Tiene una orientación de adentro hacia afuera, es decir, de profundidad a superficie, de afuera adentro, ¿sí?, porque va inclinado así, y tiene un techo, una pared inferior, 2 orificios y 2 bordes. Hola. ¿Bien? Entonces, vamos a describir nuestra pared abdominal de superficie a profundidad. Entonces vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo, y aponeurosis del oblicuo mayor. Esa aponeurosis del oblicuo mayor tiene una particularidad en su inserción a nivel del pubis. En su inserción a nivel pubiana se divide en 2 fascículos. En realidad se divide en 3, pero se divide en 2 para nosotros. Un pilar interno y un pilar externo, que no son otra cosa que lo que va a conformar el orificio inguinal superficial. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la formación del orificio inguinal superficial. ¿Bien? Vamos a describir nuestra pared ahora de profundidad a superficie. Y en eso nos vamos a encontrar peritoneo, preperitoneo, fascia transversalis, transverso y oblicuo menor. Ese transverso y oblicuo menor tienen una particularidad en la región inguinal, que a través de la hoz del transverso forman uno solo, que es el tendón conjunto. Y ese tendón conjunto va a tener una forma de arco, ¿sí?, que va a permitir que entre las maniobras de Valsalva este tendón baje y contacte con la arcada inguinal. ¿Sí? Baja en forma de cortina. ¿Sí? A su vez, en esa pared posterior tiene algunos refuerzos, que uno es la arteria epigástrica y otro
es la cintilla de Hesselbach. Eso va a dar origen a un triángulo normal, que es este, que es el triángulo de Hesselbach, cuyos límites son el borde del tendón conjunto, la arteria epigástrica y la arcada inguinal. Y van a dar origen a un orificio, que es este, que no es otro que el orificio inguinal profundo. ¿Sí? ¿Cuyos límites cuáles son? La arteria epigástrica, digamos el ligamento inguinal y hacia afuera el transverso. Por eso. Es el mismo de un lado que del otro. En uno se llama triángulo de Hesselbach y del otro orificio inguinal profundo. Todo esto está muy lindo, pero en un cierto porcentaje de los casos este tendón conjunto no se une a la espina del pubis, sino se une a la vaina del recto. Entonces, cuando nosotros hagamos una maniobra de Valsalva, nuestro tendón nos va a quedar ahí y vamos a tener esta serie expuesta, esta pared expuesta, que no es otra cosa que el triángulo de William Hessel. Es un triángulo patológico, anatómico, que deja una forma de debilidad implícita por donde, ya vamos a ver, van a aparecer las hernias inguinales directas. ¿Sí? Es decir, uno en la juventud puede tener una hernia inguinal directa, fundamentalmente cuando aparece de los dos lados al mismo tiempo, cuando tiene esta falla anatómica. ¿Está bien? Si no, no la puede tener. Sí, cosa que después de los 50, 55 sí puede tener quien tenga una constitución normal, con un triángulo normal de William Hessel, puede llegar a tener una hernia directa por debilidad de pared. Pero si usted ve a un joven de 20 años con una hernia inguinal directa, en el 99% de los casos tiene esa anomalía. ¿Está bien? Entonces se decía, en mi época, que la hernia inguinal en directa la tiene en un joven el que puede y no el que quiere. ¿Sí? Porque yo puedo hacer fuerza, pero si no tengo esa debilidad no voy a tener una hernia inguinal directa nunca. Otra cosa a recordar de la parte anatómica, yo les dije que ese trayecto inguinal mide 4 o 5 centímetros. ¿Sí? Pero en un bebé ese trayecto no existe. El orificio inguinal superficial y el profundo están superpuestos, porque todavía el canal no se formó. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vea a un bebé que tenga una hernia, ¿sí?, menor a 1 año, yo lo tengo que mandar a operar. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, yo no sé si el bebé va a llorar porque la hernia se le atascó o porque tiene ganas de mamar. Entonces yo tengo que hacer la indicación quirúrgica de operar. ¿Bien? Acuérdense que la unión del transverso y el oblicuo menor para formar el tendón conjunto se llama hoz del transverso. Y otra cosa particular que vemos, si nosotros tenemos abierta la arcada inguinal como un libro, ¿sí?, es decir, esto está así, yo lo revierto para poder verla. Acá existe un borde, ¿sí?, que no es otra que la reflexión del oblicuo mayor. Es decir, viene el oblicuo mayor por encima de la arcada, da toda la vuelta, se fija por debajo. Eso firma un borde. A eso se llama cintilla iliopubiana de Thompson. ¿Por qué es importante? Porque la vamos a utilizar después para las plásticas.
¿Qué otra cosa anatómica fundamental en la región inguinal? Tengo dos residentes. ¿Algo más? ¿Sí? Consulta, doctor. En el libro de Jiménez hablaba también de la función del músculo oblicuo interno en Sí. referencia a la pared anterior del conducto inguinal, que decía que como estaba en el tercio externo y había debilidad de ese músculo, también se podía generar una hernia. Sí, Pero tiene que ver, digamos, las dos cosas Sí. participan en la formación de la hernia. exactamente. Sí. Pero el músculo siempre está. Bien. Si se pudiera recto. Bien. Empecemos. Bueno, ahora lo vemos, ya no en el esquema, lo vemos práctico, recto anterior del abdomen, aponeursis del oblicuo mayor, pilar interno, pilar externo, hay un pilar posterior que cruza hacia el otro lado, en anatomía quirúrgica para nosotros no nos interesa. ¿Está bien? Disposición del oblicuo menor, disposición del transverso, forma de unirse y formar el arco por donde va a salir el orificio inguinal profundo y a través del cual va a salir el ligamento redondo de la mujer o el cordón espermático en el hombre. Acá lo ven. Y entonces, vamos al repaso. Conducto inguinal, paredes anterior-posterior, orificio superficial profundo, borde superior-inferior. Bien. Pared anterior, piel, tejido cerebral subcutáneo, aponeursis del oblicuo mayor, pilar interno, pilar externo, lo que forma el orificio inguinal superficial. Que no es otra cosa que... Bien. Acá está el músculo que vos decías. Elementos constantes de la pared posterior son el peritoneo, el preperitoneo y las fascias transversales. Ese siempre lo voy a tener. ¿Sí? Y cuando yo hago una maniobra de valsalva van a aparecer los refuerzos. Uno fijo, que es la arteria, y uno móvil, que es el transverso y el oblicuo menor, que forman el tendón conjunto. Si lo vemos en esquema, tal cual como lo vemos, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis del oblicuo mayor, fascia transversales, arteria, vena, conducto, arteria arcada inguinal, cintilla iliopubiana de Thomson. Borde inferior, la arcada inguinal. Borde superior, el tendón conjunto. Agujero inguinal profundo, tendón conjunto, arteria epigástrica y arcada inguinal. Recuerden que del otro lado está el triángulo normal de Hesselberg. Lo hemos visto desde adentro, el orificio inguinal profundo, esto se va hacia la cavidad. Como nosotros disecamos esto para exponer esto, por ejemplo cuando hacemos un bypass. Y viene todo lo que está por debajo de nuestra arcada, que es la anatomía de la región crural. La anatomía de la región crural, no la dibujé, es más compleja. ¿Sí? Sartorio, aductor mediano, vena, arteria, nervio. Lo importante de esto es el ligamento de Gimbernat, que se puede partir por la mitad y puede salir una hernia de uno y otro lado. Y ese es el único elemento en que ante una hernia atascada yo puedo ir a cortarlo con impunidad, porque no me sirve para nada. ¿Está bien? Y yo puedo atascar la hernia con facilidad. ¿Dónde aparecen las hernias entonces? Porque son todas estas son hernias crurales. ¿Está bien? Las hernias crurales, lógica es esta,
Esta es la que sale interfascicular, la que sale entre los dos vasos y el que sale entre la vena y el nervio. Cada una por ahí en algunos libros tiene su nombre, no nos interesa, son todos hernias crurales. Una de las cosas fundamentales es que las mujeres son propensas a tener hernias crurales, ¿sí? En un 75-85% más que los hombres. ¿Está bien? Entonces, nosotros podríamos afirmar que la hernia crural es una patología de mujer, ¿sí? Y que es frecuente en la mujer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero no es la más frecuente. ¿Sí? La más frecuente en la mujer es la hernia inguinal. ¿Sí? Que tenga más que los hombres no quiere decir que... Es decir, yo puedo tener una hernia crural en un hombre y 100 en mujeres. Pero en 100 mujeres voy a tener 99 hernias inguinales y una hernia crural. Ojo en las preguntas de examen de la residencia. Siempre preguntan y siempre cae y dicen cuál es la hernia más común en la mujer y ponen la crural. Y no es la crural, es la inguinal. ¿Estamos? Bien. Tenemos el esquema, tenemos esto, tenemos dudas hasta acá. ¿Cómo se llama el ligamento que dividía, tenía un nombre medio raro, de la región crural? El Shin-Bernard. El Shin-Bernard es uno de los límites y puede esfacelarse en el medio y puede pasar una hernia crural por el medio. Que es esta que ven ahí. Una pregunta que sí, antes cuando hablamos de las hernias inguinales, el triángulo patológico que se puede formar por la inserción Sí. del... William Kessel. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Eso es lo básico que tienen que saber de anatomía para probar cirugía. ¿Está bien? Yo les puedo decir que acá, mientras vamos cortando, lo pueden decir los doctores que están empezando a operar hernias, hay un montón de venas cuando cortan la piel, la subcutánea abdominal, el abdomen genital, un montón. ¿Sí? No son necesarias saberlas. Si quieren, para un 10 excelente, sépanla. ¿Sí? La hará pasar. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos directo a la clase. Nos fuimos de la anatomía, del repaso anatómico. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pueden preguntar. ¿Qué es una hernia entonces? Es la protrusión del peritoneo parietal, acompañado o no de vísceras intraabdominales, a través de un orificio anatómicamente constituido. Y ahí va mi primera pregunta, a ver si me prestaron atención. ¿Cuál es el orificio anatómicamente constituido? ¿El superficial o el profundo? ¿Por qué? Porque está dado, la formación está dada por todas las, ¿cómo se llama? Por los ligamentos y demás, y aparte ahí está en contacto con el peritoneo, que es el que protege. Muy bien. El orificio anatómicamente constituido es el profundo. Muy bien lo dijo el doctor. Muy bien. ¿Cómo podemos clasificar a nuestras hernias? Entonces, las podemos clasificar según su ubicación, según su contenido, según su semiología y según su relación con la arteria epigástrica. Si yo la clasifico por ubicación, vamos a tener que las inguinales se llevan un 87%, las crurales un 5%, las umbilicales un 3%, las epigástricas, es decir, desde el ombligo hacia el pubis, del pubis hacia el ombligo al sigmoides, 2,5%, y todas las demás hernias de la economía que encuentren, por ejemplo, la diafragmática, lumbar, psiquiátrica, frecuencia cerrada, no son en total más que el 2,5%. Las que podemos clasificar por su contenido, y ahora vamos a tener intestino delgado, epiplón, colon, vejiga, apéndice, a veces ovarios, según la laxitud de los tejidos.
Y la vamos a clasificar según su semiología. Para eso ustedes van a tener un paciente en consultorio que va a estar desnudo de la cintura para abajo. Ustedes sentados, el paciente parado. Acá no buscamos si tiene o no tiene una hernia. El señor viene con un bulto herniario. ¿Está bien? No es un prelaboral que yo tengo que decirle, señor, usted tiene o no tiene hernia, vaya a trabajar o no. ¿Está bien? El señor viene con un bulto herniario. Lo desnudo delante mío, veo el bulto. Le digo, señor, por favor, recuéstese. Lo hago recostar en la camilla y voy a hacer lo que se llama una maniobra de taxis. La maniobra de taxis es comprimir el bulto herniario, ¿sí? Y tratarlo de reintroducir dentro de la cavidad de la abdomen. Pueden pasar entonces dos cosas: que yo lo logre reducir, o que mediante mis maniobras no logre reducir. Vamos al ejemplo que yo lo acosté, lo reduje, inmediatamente lo hago parar al paciente. Y cuando yo lo hago parar al paciente pueden pasar dos cosas: que la hernia no esté, y entonces voy a decir que es una hernia reductible y coercible, please. O que inmediatamente cuando se para el bulto aparece, a pesar de que yo lo reduje. Y entonces eso es una hernia reductible e incoercible. Puede pasar que yo tenga ese enfermo, lo traté de reducir y no pude. Y puede pasar que el enfermo viene gritando y llorando de dolor. Y también es una forma de hernia irreductible. Pero esa es una complicación aguda y es la complicación de las hernias, que es el atascamiento y la estrangulación. Hay hernias inguinoescrotales que llegan acá, ¿sí? Que son irreductibles, porque no tienen dolor. Eso sucede porque pasó tiempo, ¿sí? Ninguna hernia irreductible, ¿sí?, tiene menor a 3 o 4 años. Y pasados los 5 o 10, tengo que empezar a pensar en una forma especial de hernia, que es la hernia por deslizamiento. ¿Qué es una hernia por deslizamiento? Es una hernia en las cuales una de las paredes del saco está compuesta por una víscera única. ¿Cómo se logra eso? Yo tengo mi edificio inguinal profundo, tengo mi peritoneo, tengo mi colon acá, tengo mi peritoneo acá, tengo mi colon acá, empiezo a hacer fuerza, empiezo a formar el saco, mi colon está acá, sigo haciendo fuerza, tengo el saco, mi colon está acá. Una de las paredes del saco está compuesta por una víscera. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque yo tengo distintas maneras de operar eso. No lo puedo operar como una hernia común. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Bien, entonces, yo para tener una hernia irreductible generalmente tengo que tener un cierto tiempo de hernia. No que me salía hace un mes y es irreductible. ¿Sí? Salvo que sea una mujer una hernia crural. En una crural, una vez que aparece, generalmente es irreductible. ¿Sí? Y después se acrecienta o se agrava, se atasca o se estrangula por algún tipo de esfuerzo. Pero generalmente las crurales en las mujeres son irreductibles. ¿Eso tiene que ver por el órgano más No, eso es por la pelvis, por la composición de la pelvis de la mujer, que es más plana. ¿Bien? Ahí vamos. Muy bien. Y la otra forma de clasificarla es con relación a la arteria epigástrica.
Si está por dentro de la arteria epigástrica, yo voy a decir que es una hernia directa. Generalmente esa forma, ustedes ven al paciente, tiene una forma redondeada, como si tuviera una pelota en la hernia. ¿Bien? Protruye de atrás hacia adelante, ¿sí? Y tiene una maniobra de Landívar negativa. Mientras que la hernia inguinal indirecta sale por fuera de la arteria epigástrica, como sale por el orificio inguinal profundo, tiene que recorrer el canal, tiene una forma piliforme, como si fuera una forma de zanahoria, ¿sí? Y sigue el trayecto inguinal. Y tiene una maniobra de Landívar positiva. Entonces, ¿qué es la maniobra de Landívar? ¿Sí? Para saber si esto es una hernia directa o indirecta. ¿Se acuerdan que yo llevé al paciente, lo acosté, la reduje? ¿Sí? Siempre se hace con una hernia reducida, con las irreductibles no se puede hacer. ¿Sí? Yo introduzco un dedo dentro del canal inguinal. ¿Cómo se introduce un dedo dentro del canal inguinal? Con el pulpejo hacia arriba. Entro en el canal inguinal. Entonces, ¿ustedes cuánto medía el canal inguinal? 4 centímetros. 4 o 5 centímetros. ¿Mi dedo cuánto mide? 4 o 5 centímetros. Introduzco el dedo, lo giro para palpar la pared posterior y por delante del dedo pongo mi mano. Con la hernia reducida, yo hago toser al paciente. Puede pasar dos cosas: que yo no sienta nada, que yo sienta que me está pegando en el pulpejo del dedo. ¿Está bien? Si yo no siento nada, saco mi mano y lo hago toser de vuelta. Y voy a notar que la hernia me va a pegar acá. ¿Sí? Entonces, como yo busco algo, es positiva cuando yo encuentro algo, que es la hernia inguinal indirecta. Y es negativa porque la maniobra no me va a servir, es decir, esta mano no me va a servir, porque si yo no la pusiera siempre me pegaría en el pulpejo del dedo la directa. ¿Está bien? Entonces es negativa para la directa y positiva para la directa. Y entonces yo agarro, vamos a elegir a un joven, a él, y le voy a llevar a ver una hernia inguinal. Y él me va a decir, y le voy a decir: doctor, en el práctico, examen final se recibe con esto. ¿Sí? ¿Esta hernia es directa o indirecta? Y entonces él va a palpar al paciente, me va a decir: doctor, esto es una hernia directa. Y yo sé positivamente que es indirecta. Y yo le voy a preguntar: ¿por qué, doctor, usted me dice que es directa? Y entonces él me va a decir: para mí es directa porque tiene una forma redondeada, a mí me pulsa de atrás hacia adelante, a mí una maniobra de Landívar me dio negativa, y para mí está por dentro de la arteria epigástrica. Y yo lo voy a probar. ¿Sí? Pero si me dice que es una hernia directa con estas características, yo lo voy a echar. ¿Está bien? Así que no se asusten por eso. Pero una hernia indirecta puede tener características directas. ¿Sí? Y una hernia grande, ¿sí? Grande, que llega al escroto y que llega a la rodilla, puede ser una hernia inguinal directa. La única forma de determinar si una hernia, fehacientemente, si una hernia es directa o indirecta, es operando al paciente y viendo la arteria epigástrica. ¿Sale por dentro o sale por fuera? Es la única forma. ¿Sí? Todo lo demás es verso. La única forma es la quirúrgica. Derecha o izquierda de la arteria epigástrica. Y eso no va a decir si es directa o indirecta. ¿Bien? Así que no se asuste. Pero sí sepa las características, ¿cierto? Yo como no me sale ahí, yo trato de hacerlo de memoria. Muy bien. Bien. Tenemos todas las clasificaciones y tenemos un bulto en la región inguinal y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Lo más común es con la hernia irreductible, con el hidrocele, con el hematoma o con neoplasias, que pueden estar dentro del testículo y que pueden semejar una hernia
o estar acompañando una hernia. Ustedes me dirán, ¿qué estudios yo le pido a una hernia? Palpación y tacto. ¿Está bien? No se le pide. ¿Sí? Muchos le van a pedir una ecografía. Y la ecografía es operador dependiente. ¿Sí? Muchas veces yo mando pacientes con una hernia que sé que la tiene y viene la ecografía que dice debilidad de paredes y hernia. Y hay otras que para mí es normal y viene a través del orificio, que nada profundo, sale una grasita y el paciente dice tiene una hernia. Descartar hernia. No tiene nada, es la grasa que no sale a todo por el orificio inguinal profundo haciendo un esfuerzo. Que es cuando te hacen toser y te hacen la ecografía. Si yo tengo que pedir un estudio, ¿sí?, barato, lo pediría únicamente cuando yo tenga una duda. Un paciente mayor de 10 años con una hernia inguinal irreductible, yo puedo sospechar un deslizamiento de colon. Entonces yo voy a tener un colon metido adentro de la hernia que va a tener una técnica quirúrgica distinta. Por lo tanto, yo ahí sí le pediría, por ejemplo, un colon por enema, para saber si el colon está metido en la hernia o no. ¿Sí? Porque eso me va a definir la conducta. ¿Sí? No me va a definir si trato o no la hernia. ¿Está claro? Ahora vamos a ver el porqué. Bien. Acuérdense que toda hernia tiene un saco, ese saco tiene un cuerpo, tiene un cuello y tiene un fondo. Siempre se investiga a través del fondo. ¿Sí? Dentro de las complicaciones que tiene la hernia, es decir, yo veo un paciente con hernia y ¿qué le digo? Yo como cirujano le tengo que decir, señor, se tiene que operar. ¿Sí? Y ustedes como clínicos, teóricamente, te tienen que decir que se tiene que operar. ¿Por qué? Porque la hernia jamás va a retroceder. ¿Sí? La hernia lo único que puede pasar es que crezca con el tiempo. Jamás se va a retroceder. Esto es como que yo tengo un agujerito acá. Y digo a mi señora, cosémelo porque se me va, mi señora no me da bola, ¿sí? Y mi agujerito se va haciendo más grande. ¿Sí? En la hernia pasa también. ¿Sí? Es un tejido que se rompe y a medida que se rompe más. Pero si yo no lo coso, no se cura. ¿Está claro? Y vienen las complicaciones, que yo no quiero que vengan, que son el atascamiento y la estrangulación. En el atascamiento de una hernia hay un compromiso venoso. ¿Sí? Un gran poder inflamatorio y un gran poder de atracción, mientras que en el estrangulamiento a ese compromiso venoso se le suma un compromiso arterial. Semiológicamente, yo puedo decir por estadística que entre las 0 y las 4 horas de una hernia está atascada y después de las 6 horas las hernias están todas estranguladas. Pero me queda un periodo de ventana, de 4 a 6. ¿Qué pasa? Es la experiencia del cirujano. Y lo que ustedes se tienen que llevar de acá, y en este preciso momento, es que toda hernia atascada o estrangulada se opera. No hay vuelta. ¿Está bien? Yo no sé si pasaron 4 o 6, si el paciente me miente, ¿no? Se opera. Pero puede pasar que yo, cirujano de guardia, tengo una hernia atascada, ¿sí? Me viene un variado. ¿A quién opero primero? Sí, tengo que operar al variado. ¿Qué hago con la hernia? Si la derivo con la hernia puesta y sin ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo le hago el tratamiento como si yo lo dejara para mí, puede ser que cuando llegue al otro hospital la hernia se haya metido adentro, haya metido una estrangulación y el paciente se muera con una necrosis intestinal en el otro hospital. Porque el cirujano que llegó no vio la hernia, no tiene. ¿De qué lo va a operar? ¿Está bien? Es decir, si yo no lo voy a derivar, no le hago nada. Pero si yo no tengo derivación y tengo que operar al variado, le puedo hacer algunas cosas a este paciente. Por ejemplo,
ponerlo en posición de Trendelenburg, ponerle una bolsa de hielo, dar un mío relajante. ¿Por qué? ¿Por qué se produce el atascamiento? Nosotros tenemos un anillo de aproximadamente 1,5 centímetros. Ante un esfuerzo, ese anillo se agranda y aprisiona lo que entra dentro. Es decir, en este concepto, una hernia grande, inguino-escrotal, que llega acá, se puede atascar, se puede estrangular y tiene que tener mucha mala suerte. ¿Por qué? Porque para llegar a eso, mi anillo ya se rompió, se dilató, es como si fuera un elástico. Yo tengo un elástico de 10 centímetros, empiezo a hacer fuerza, a los 15 días ya mide 15, tiene menos fuerza, a los 30 días mide 20 y ya no tiene poder contráctil, por lo tanto no puede estrangular nada. Es decir, una hernia inguino-escrotal generalmente tiene que tener mucha mala suerte que entre medio de las asas se meta otra y esa fuera la que causa la necrosis, que pasa en un 0,5% de los casos. Bien, entonces yo le hago a ese paciente, lo reduje, me voy a operar. Cuando salgo de la operación el paciente no tiene más hernia. ¿Qué hago con ese paciente? ¿Sí? Tengo dos opciones. Lo opero. Primera, si no lo opero lo dejo internado, porque al otro día yo le tengo que sacar una placa de abdomen y ver que no tenga niveles, ¿sí? Y que eso me esté causando una obstrucción intestinal por necrosis, ¿sí? Que es lo que yo metí adentro. Es decir, no le puedo dar el alta. Lo vi, la reduje y lo mando. ¿Está bien? Sigamos entonces. Y entonces tenemos nuestra hernia y nosotros le tenemos que decir al paciente, señor, se tiene que operar. Y ahí viene cómo se trata. Generalmente se tiene que tratar el saco, se tiene que tratar el contenido, que generalmente se hacen las dos cosas juntas, y después realizar lo que nosotros llamamos plásticas, que es la reparación de la pared, reparar lo que se rompe. Entonces tienen una forma de repararse. Vamos a hacer de cuenta que esto es el abdomen, vamos a hacer de cuenta que esto es el saco y vamos a hacer de cuenta que mi mano es el contenedor. ¿Está bien? Vamos a reparar. Perdón. 50. Siempre se me escapa. Una hernia inguinal directa. ¿Está bien? Tengo mi saco. ¿Qué hay atrás del pubis? ¿Qué elemento hay? Vejiga. Toda hernia inguinal directa se caracteriza por tener un deslizamiento de vejiga. Por lo tanto, yo no puedo abrir este saco, porque si abro el saco, abro la vejiga. Y si abro la vejiga, no puedo operarlo, porque se complicó la operación. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es lo que se llama una jareta invaginante. En la base de este saco, tomando el peritoneo nada más, entro y salgo, entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. ¿Sí? Y logro tener mis dos colonias ahí. ¿Sí? Rodeé toda la base. Con una pinza de mano izquierda meto esto adentro de la cavidad abdominal y cierro. Y mi saco se metió dentro de la cavidad abdominal y no existe más hernia. ¿Entendieron? ¿Sí? Es decir, para las mujeres, alguna que cosa,
es un hilván. Lo que se hace en cirugía se llama jareta. ¿Está bien? Muy bien. Ya tratamos los sacos de la hernia inguinal directa, ya sea izquierda o derecha. Ahora vamos a tratar los sacos de una hernia inguinal indirecta del lado derecho. ¿Está bien? Yo tengo el saco, tengo el contenido, abro el saco por el borde posterior interno y miro qué hay adentro. Hay intestino delgado, hay epiplón, ¿sí? Prolongo la incisión del saco, meto el contenido adentro de la cavidad abdominal y me quedó el saco. ¿Está bien? A nivel de su base, hago un punto por transficción, lo paso de lado a lado, mirando desde adentro y desde arriba, que no toma ninguna víscera. Anudo para un lado, anudo para el otro, agarro una tijera, corto el saco y lo tiro. Tengo un saco del lado derecho, abro y lo que veo es que esto es el colon. Por lo tanto, una de las paredes de mi saco está compuesta por una víscera hueca. Por lo tanto, yo puedo pasar un punto de transmisión y sacarlo. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a cerrar, hago una jareta en el tercio superior, hago otra jareta en el tercio medio y hago otra jareta en la base y mi colon se metió adentro y no tengo más saco. Como si fuese directa, Como si fuera directa, pero en 3 etapas. claro. ¿Sí? Porque si no el colon no, en una sola no entra. Lo tenés que ir llevando de a poco. Por lo tanto, una hernia común, simple, directa, va a tardar entre 30 y 45 minutos. Una hernia indirecta simple va a tardar en 45 minutos, 1 hora. Una hernia con deslizamiento derecho va a tardar entre 1 hora y media y 2. Y a veces una hernia por deslizamiento izquierda va a tardar 3 horas o 4, según la gordura del paciente. ¿Sí? Vamos al lado izquierdo. Saco del lado izquierdo ahora. Cambiamos. ¿Está bien? Abro. Miro. Intestino delgado, epiplón, lo meto adentro, punto por transmisión. Se va. Abro. Miro. Sigmoide. Ahí empiezo a putear. ¿Sí? Sigmoide. Entonces, ¿qué hago? Le hago una jareta, le hago otra jareta, le hago otra jareta. ¿Sí? Lo meto adentro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, Ah, no sé. Y no sé, ustedes díganme. no, por el sigmoide, que es más movible y cada vez que vas a girar, ¿Qué diferencia tiene el sigmoide con el ciego? es más móvil. El ciego está fijo y el sigmoide es móvil. Cuando yo haga mi primer jareta, mi colon va a girar 90 grados. Cuando haga mi segunda jareta, mi colon va a girar 180. Y cuando haga mi tercera, mi colon va a girar 360. Por lo tanto, voy a entrar en una necrosis intestinal dentro del baño. Entonces, lo único que tienen que saber, porque ustedes no tienen técnica, es que este tipo de operación es una operación doble, que lleva una vía abdominal, que puede ser por la ingle o por una incisión, porque yo tengo que fijar ese colon izquierdo al parieto cólico izquierdo y después tratarlo. ¿Está bien? Es decir, es una vía combinada, abdominal e inguinal. Esa técnica se llama técnica de Larroque, que si eso lo tienen que saber. Una vez que se fija, ya después se puede hacer
Después se puede tratar el saco, porque el saco te lo llevas para adentro y lo que tenés que cerrar es el orificio. Porque no tenés saco. El saco te lo llevas cuando te remontás el sigmoides para arriba. Pero esa operación, por ejemplo, en un paciente de 160 kilos, por ahí te lleva 4 horas. Sale el abdomen, tenés que sacar, tenés que cerrar, tenés que abrir. ¿Sí? Tenés que hacer la plástica de pareja. ¿Sí? Porque si no el paciente tiene la hernia de vuelta. Doctor, ¿cómo se llamaba la técnica? La Roxy. Ahora viene, tranquila. Muy bien. Entonces, saco y contenido. Me siento. ¿Sí? En la indirecta, punto simple, punto contracción exéresis, deslizada derecha, técnica de Bevan se llama. Y en la deslizada izquierda se llama técnica de la red. Hay otras plásticas que se utilizan, que es la plástica al Cooper, que se utilizaba para las hernias crurales cuando no existían las mallas. Es decir, de llevar el ligamento todo al ligamento de Cooper. Ahora lo vamos a hablar en las plásticas. Las plásticas se dividieron en algún momento en anatómicas y con mallas, o las de arriba con tensión y las de abajo sin tensión. Las mallas surgieron no por las hernias, sino por las eventraciones. ¿Sí? Se empezaron a utilizar mallas. Pero, viendo los resultados buenos de esas mallas, ¿sí? En un momento determinado dijeron, bueno, las podemos utilizar para reparar una hernia inguinal. Dentro de las plásticas anatómicas se van a dividir en cómo dejan el cordón inguinal. Si lo dejan en el celular subcutáneo, si lo dejan en su posición normal, o si lo dejan pegado a la fascia transversal. ¿Sí? Y ahí van a ser las prefuniculares, las que quedan el cordón más abajo, las mediofuniculares, que es lo anatómico, y las retrofuniculares cuando quedan en el tejido celular subcutáneo. De las plásticas prefuniculares existen 17. ¿Sí? De las cuales cada uno lleva su nombre propio, cada uno agarra el musculito que más se le antoja, cada uno lo fija donde quiera. ¿Está bien? Pero da la casualidad que reciban en el 100% de los casos y se dejaron de usar. Esos mismos autores, viendo que recidivaban, ¿sí? Hicieron algunas modificaciones. ¿Sí? Angus 1, la Feldman 1, la Massey 2, etcétera, etcétera. En la actualidad quedaron 2. ¿Sí? La plástica de Bassini y la plástica de Ward. Entonces, de las medioauriculares, esas dos tienen que saber. La Bassini, ¿qué une la Bassini? ¿Sí? Agarra el tendón conjunto y lo fija a la arcada inguinal. Tiene entre un 3 y un 7% de recidiva, y como ese porcentaje no se podía bajar en un momento hasta que se adquirió práctica, y ahora está en el orden del 3% o menos, sí, apareció un anatomista puro que dijo, y claro, me están utilizando músculo y me lo fijan a la arcada. Una cosa que se rompe con una cosa fija. Seguro se va a romper. Entonces, ¿qué hizo Warner? Agarró la hoz del transverso, ¿se acuerdan que yo les hablé de la hoz del transverso? Y lo fijó a la cintilla iliopubiana de Thompson. Dos cosas del mismo nivel. Entre 3 y 7% de residuo. Entonces vino el gran maestro de la cirugía argentina, que fue Schir Rufino Quieto, y dijo, muchachos, le ponemos esto, le ponemos 3 placas, le ponemos 5 capas, pongámosle 6. Entonces inventó la plástica retrofunicular, que agarra la poneurosis del oblicuo mayor, el tendón conjunto, y lo fija a la arcada. Y el cordón queda en el tejido celular subcutáneo.
Esa plástica en buenas manos tiene una recidiva entre el 3 y el 4%. Se ha dejado de utilizar, se utiliza fundamentalmente en personas mayores de 50 años o de 60, donde no tengan edad reproductiva. ¿Por qué? Porque deja el cordón espermático expuesto en el tejido celular subcutáneo. Y por ejemplo, él no podría jugar a la pelota, porque le pegan un pelotazo y queda estéril. ¿Está bien? Es decir, se utilizaba en diferente. A partir de que teníamos una recidiva del 3%, del 7%, estas plásticas se llamaron, le dicen, ¿por qué recidiva? Y claro, porque mi tendón, mi cortina sube y baja. Y yo ahora la fijo, y la fijo a tensión, por eso se rompe. Y entonces cuando aparecieron las mallas dijeron, bueno, en vez de bajar esa cortina, la tapamos con una malla. ¿Sí? Y apareció la técnica de Lichtenstein, que fija la malla al borde del tendón conjunto, la fija a la arcada y hace un nuevo orificio inguinal superficial con malla, que es la plástica que se utiliza en la actualidad. ¿Sí? Tiene una recidiva que va entre el 0,5 y el 3%. Y es una recidiva que generalmente no se puede bajar. Ese 0,3% no se puede bajar. ¿Sí? Nosotros en este hospital, junto con el Hospital Pirovane y una clínica de Estados Unidos, hicieron ellos un trabajo. A nosotros nos pidieron colaboración de pacientes. Nosotros mandamos 100 pacientes que hernias recidivadas que operamos, a los cuales le teníamos que tomar una muestra del músculo, ponerlo en una solución que ellos mandaban, etiquetarlo y mandarlo. Nosotros hicimos 100, el Pirovano hizo otros 100 y ellos hicieron como 2000. ¿Sí? Pero bueno, nos metieron adentro del trabajo porque no sabía, habíamos ido a rotar y no habían pedido colaboraciones. Pero posteriormente vino el resultado. A los 3 meses vino el resultado, en el cual el 99,99% de las muestras musculares tenían una falla en la tropiomiosina. Y esa era la causante de la recidiva. Por lo tanto, esa recidiva del 0,3% no se puede bajar, porque es inherente a la persona, no a la técnica quirúrgica, como podría ser las otras que eran convencionales. Bien, entonces, plásticas anatómicas, retrofuriculares no se usan más, olvídenselas. Todas las otras 17 que eran las repetidas de las retrofuriculares tampoco, ¿sí? Pero de las mediofuriculares que quedaron, acuérdense del Bassini y del Ward. De las retrofuriculares, el estirropinoquieto y el Cooper, cuando yo tengo una hernia crural o recidival. ¿Sí? Y no tengo malla. Bien. Esa malla se puede colocar por vía convencional, como en la técnica del Lichtenstein, o por vía laparoscópica, por vía preperitoneal o intraabdominal. Acá, la vía preperitoneal, hay uno solo que la sabe hacer, que es el Pipi Yanantempo, que está en el Hospital Pirovano, que es el que la realiza y no tiene recidiva. Todos los demás que intentan tienen recidivas fatales. ¿Sí? Por eso se adoptó la plástica intraabdominal, ¿sí? Que se coloca la malla desde adentro, ¿sí? Y se recubre con peritoneo. Tratamiento con malla, me opero por vía convencional o por vía laparoscópica. Y si van a todos los cirujanos ahora, te van a operar por vía laparoscópica. ¿Está bien? Lo que no quiere decir que sea menor, que sea mejor. ¿Está bien? Yo que estoy en el comité de hernias, no quiere decir que sea mejor. ¿Sí? Quiero ganar más plata.
¿Está bien? ¿Sí? Si nosotros nos remontamos cuando apareció la cirugía laparoscópica, que apareció en las vesículas en los años 70, cuando apareció acá en el 80, 10 años en Francia, ya me operaban por vía laparoscópica. ¿Sí? Tenemos 10 años atrasados. Si tendría que ver, si ustedes leen los nuevos papers, la cirugía laparoscópica de la hernia quedó relegada a dos cosas nada más. A una hernia inguinal bilateral que yo quiera operar al mismo tiempo en un paciente, cosa que está prohibido operarla por vía a cielo abierto, ¿sí? O que yo quiera operar una hernia residual, ¿sí? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Una anestesia, yo con la convencional puedo hacer una anestesia local con apoyo, regional, general, mientras que la laparoscópica siempre general porque tengo que insuflar al paciente y disolver. Duración más o menos ahora, el estándar, estamos más o menos entre, esto se bajó a 90, 60, 90. Ambulatoria, puedo operar con anestesia local a las 8 de la mañana y a las 10. El paciente se va caminando a su casa, tal cual como mínimo. Mientras preciso 24 horas como mínimo de recuperación anestésica. Las dos llevan malla, el costo es accesible para la convencional y es elevado para la laparoscópica. ¿Por qué? Si yo utilizo la vía preperitoneal, con el laparoscopio, con la punta del laparoscopio, yo tengo que hacer el canal. Y mi bombita del laparoscopio a las 100, 110 cirugías se me va a romper. Y yo puedo operar 1000 vesículas con ese mismo laparoscopio sin que se me rompa la bombita. Alguien me tiene que pagar la bombita. Pero que lo tengo por esa vía. ¿Sí? Porque la vía a mí me cuesta $5.000 la bombita. Entonces alguien me la tiene que pagar. Yo no opero por vía laparoscopio. Yo con la duda. Sí, pero sí ayuda. Deambulación, las dos más iguales. Yo me operaría por vía convencional con una técnica de listo. Yo, ¿sí? Personalmente. Si tengo una hernia recidivada, sí optaría por una vía laparoscópica, o si tuviera una hernia inguinal bilateral y me quisiera operar al mismo tiempo, operaría por vía laparoscópica sin duda. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias entonces que podemos tener en las hernias? La infección, el seroma, el hematoma. ¿Ustedes tuvieron clases ya de cirugía de alguna patología? No. Bueno, esto lo van a ver en todas las cirugías que puede pasar, ¿sí? Yo como soy el primero, empezamos con las complicaciones, ¿sí? El dolor neurítico, por ejemplo, esos nervios que están en la región inguinal, que yo no veo, no el abdomen genital mayor, sino sus ramitas. Por ahí cuando doy un punto lo atricciono, ¿sí? Cuando fijo la malla. Y eso me puede causar un dolor neurítico. Si yo diseco mucho el cordón espermático, puede causar una atrofia testicular. El paciente puede rechazar una malla, puede extruirse la malla. La extrusión de malla es la salida de la malla a través de la herida sin ningún punto. Sale, como si fuera una flor. Y yo la fijé con 15 puntos. Sale sin puntos. ¿Sí? Y lo que más temen los cirujanos, ¿sí? Es la recidiva. Es en un paciente que se opera conmigo y recidiva para ir a buscar a otro cirujano. ¿Está bien? Entonces, a esta altura del partido, ¿sí? Viene un paciente, lo veo en un consultorio, tiene una obra social de Zapatero, pongámosle, se opera en la clínica Modelo de Morón. Voy a operar en la clínica Modelo de Morón, le digo, señor, sí, yo le digo a la instrumentadora, bueno, ¿me das una malla? No tengo. Tengo al paciente ahí, lo tengo que operar. ¿Qué técnica le hago? Le haría un vacío. ¿Está bien? Ese mismo paciente que me quiere mucho, a los 3 años me viene a ver, doctor, me parece que en el mismo lugar me está saliendo un puntito. Y yo digo, pues, recibo la hernia. Bueno, me dice el señor, lo tengo que volver a operar, de estar recibiendo la hernia. Bueno, me voy de vuelta. Ahora cambio.
cambió de obra social, me voy a Sarandí, ¿sí? Lugares cerca de la capital, voy, no tiene malla. ¿Qué caray le hago? Le haría una técnica Cooper, porque ya todos los elementos los utilicé. Lo único que me queda sano es el Cooper. Mi paciente, que me quiere mucho, a los 6 años viene y me dice, doctor, me parece que salió. Mire, señor, no tengo ningún problema, venga a hacer el Durán, que ahí tengo malla, le voy a poner una malla, va a quedar estupendo, qué sé yo, lo opero, le pongo la malla. Y a los 2 años viene el señor con el punto. Entonces digo, ¿cómo que le opero ahora? ¿Sí? Le hago una laparoscópica intraabdominal. ¿Por qué? Porque no utilicé ningún tejido intraabdominal y le pongo la malla. Y puede ser que me recidí. Y estoy en ese porcentaje de 0,3% que lamentablemente algunos no tocan. ¿Está bien? Pero eso sería más o menos la escala. Cuando ustedes interroguen a un paciente, ¿sí? Lo tienen que saber interrogar cuando tengan una. Yo puedo saber qué hernia tiene un paciente con solo interrogar. ¿Sí? Señor, ¿cuánto hace que le apareció? Hace 3 días. ¿Qué pasó? Estuve empujando el auto, cambiando la goma del auto y me salió un bulto. ¿Qué tiene? ¿Una hernia inguinal? ¿Reductible o irreductible? Reductible, porque si no, no vendría. Si no, vendría muerto de dolor. Estaría atascada o estrangulada. ¿Sí? Señor, ¿de cuánto hace que tiene una hernia? Y yo hace 5 años que la tengo y antes se me metía adentro, pero ahora, doctor, yo me acuesto, la meto adentro, pero me levanto y me vuelve a aparecer. ¿Qué tipo de hernia tengo? Reductible. Doctor, vengo con una hernia acá. Sí, hace 7 años que la tengo. ¿Y por qué se vino a operar ahora? Y doctor, porque antes yo... Perdón, doctor Molinari. Buenos días. Como vi que tenía la puerta abierta, creía que... Venga, escuche. No me acuerdo ya de eso. El doctor Molinari me ayudó a operar mi primer eventación con malla en un paciente con serología positiva, año 1999. Es el que más sabe de paredes por lejos de México para abajo. Así que es un lujo que lo escuche. Bien, entonces, tengo ese paciente, ¿sí? ¿Y qué hernia tiene? Es una hernia irreductible, que pasó por la etapa que se reducía, por eso no se operaba, después... Doctor, hace 10 años que tengo la hernia, ¿sí? Y ustedes ahí, ¿qué tienen que sospechar? Que puede tener un deslizamiento. Si no se reduce, por él tiene 10 años y la hernia se reduce, pero si no se reduce, ya sospecho un deslizamiento. Es decir, que sin revisarlo, con un buen interrogatorio, yo puedo saber lo que el paciente tiene. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué preciso estudios complementarios? ¿Sí? Yo veo que acá le piden una tomografía computada. Para hacerlo gastar plata. ¿Sí? Nada más que por eso. ¿Sí? Por eso no se reduce la idea, como le dije, con el colonporenema. Porque es la única diferenciación que tengo que hacer. Si está deslizado o no. ¿Sí? Salvo que sospeche que dentro del abdomen tenga otra patología abdominal, ¿no es cierto? Entonces ahí sí le pido. Si no. Muy bien. Vamos a ejemplos prácticos. ¿Está bien? Si quieren ya se pueden ir. Esto es mostración de casos. La clase en sí, como clase, si tienen alguna duda, pregunten. Paciente de ginecología que viene, la residente de ginecología con esto que me dicen que tiene una hernia inguinal bilateral. No puede tener una hernia inguinal bilateral porque ustedes le hicieron una incisión de Fagenstein y si la incisión de Fagenstein la hicieron bien, no puede tener. Y dice, no ve que tiene. Y eran 2 pelotas. Y salía, pero lo tocaba. No tenía nada. ¿Sí? Lo que tenían son los 2 hilos de sutura de la cola.
que estaba rechazándolo. Era de un nylon grueso y lo rechazaba. Y la pelota que se notaba era la serosidad del rechazo de los puntos. Entonces le sacamos los puntos y la paciente se quedó. Una hernia de Spiegel. Una hernia de Spiegel sale a través de la línea blanca. ¿Sí? Les voy a mostrar la hernia rara. ¿Ah? ¿Sí? Hacemos la incisión, buscamos la hernia, buscamos la poneurosis, la pelamos, abrimos la línea blanca, vemos que está apareciendo la hernia, la disecamos hasta su cuello, le ponemos una malla y cerramos la línea blanca. Señora de 85 años, recorrida de sala, 8 de la mañana, internó la guardia una obstrucción intestinal. Hacemos la recorrida, el jefe me dice subí a operar. Una obstrucción intestinal. 85 años, lo primero que se piensa, doctores, no ellos, doctores, un cáncer de colon. ¿Sí? Bueno, yo tenía un residente en aquella época que todavía no sabía nada, operaba más o menos bien y que era muy bruto. ¿Sí? Me lo llevé conmigo, vamos a operar. Sí, sí, doctor, qué sé yo. Entramos a buscar el cáncer de colon. Estaba mejor que el niño. Pero ven que acá. No, doctor, usted no se preocupe. Dice, tengo que dar y no me voy a preocupar si yo vengo pensando una cosa, no es la cosa. ¿Sí? La paciente está con la anestesia que se me está yendo. Me dice, esto es sencillo. Usted tiene que. Lo finito y lo grueso. Cuando está lo finito y lo grueso, hay que llegar al finito y grueso. La mente era, ¿sí? Lo finito es lo posterior a la obstrucción, los gruesos a donde llegan. ¿Sí? Empezamos a devanar todo el intestino y nos encontramos con esto. Finito. ¿Dónde estábamos? Dentro de la cavidad abdominal. Ya habíamos sacado todas las vísceras afuera. ¿Sí? En el agujero obturativo. ¿Sí? Ahí se había metido esta víscera. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y esto es lo que desatajamos. Esto es nuestro anillo de atricción. Donde estaba comprometida la víscera. ¿Qué hacíamos? Una resección intestinal y uníamos esto con esto. Voy a filtrar un poquito. Pero, si era necesario, lo íbamos a hacer. Pero como teníamos todo el intestino afuera, lo que optamos por poner gasas calientes dentro, arriba de esa obstrucción, mientras acomodábamos todo el intestino dentro del abdomen. Pasada media hora, esta fricción acá empezó a tener sangre. ¿Sí? Por lo tanto, decidimos verlo adentro y cerrar. A las 72 horas la paciente se fue de agua. Pero tuvo una hernia obturatriz. ¿Cuánta había en mi vida? Esta. Aunque el obturador, que lo cerramos para que no se metiera de vuelta otra cosa adentro. Y nada, una hernia lumbar. Las hernias que aparecen en esta región. La de perfil casi ni se nota. En posición antálgica se nota un poco más. Hicimos la incisión, la fuimos a buscar, la encontramos, llegamos a su cuello, la sacamos y nos fuimos. Una hernia un poco más grande que las comunes. ¿Sí? Una hernia escrotal.
cordón y saco, todo junto. Acá reparamos el cordón, acá tenemos el saco. Abrimos el saco, intestino delgado. Pinza, intestino adentro. El agujerito que nos quedó, que lo cerramos. Colocación de malla, técnica de Lichtenstein. Dejamos un drenaje por el gran despegamiento. Y nos queda esto. ¿Qué hacemos con esto? Nada. A los 7 días, cuando le sacamos los puntos, el escroto está normal. No se les ocurra hacer una resección escrotal. La he visto, ¿eh? Y no quiero contarles lo que pasó. ¿Ves? Casi te queda así y se reabsorbe. Bueno, sigamos. Hernia umbilical. Todo esto lo esperamos acá en el hospital. ¿Sí? La señora no le salió la hernia hace 3 días. Muy bien. Acto quirúrgico, lo que siempre tratamos es no romper el saco, porque a veces lo podemos utilizar para envolver la malla, para que no esté en contacto con las vísceras, como le voy a explicar en la clase que viene cuando dé ventraciones. La disección del saco, teníamos todo afuera, lo abrimos y nos quedó nada, este orificio que era el que entraba en esto. Le pusimos la malla, sacamos todo esto excedente, cerramos y la paciente quedó así. Muy bien. Paciente de 218 kilos que me viene a ver al consultorio con esta hernia. Situación de calle. Semi, porque le estaba en un club, le daban de comer, pero no podía dormir. Pero bueno, contábamos con 218 kilos, yo lo veo en el consultorio, febrero, cuando vuelvo de vacaciones, le digo, señor, usted no se puede operar. Tiene que bajar de peso, lo mando a la nutricionista, yo esperanzado que la nutricionista le diera la dieta y no la cumpliera. 4 meses después viene de 218 kilos, 170. Digo, al señor le está poniendo garra. Ahí, ¿sí? Le está poniendo garra. Bajó 40 kilos. Digo, bueno, seguí con la nutricionista, que qué sé yo, porque nuestras camillas resisten hasta 125. Bueno, no puedo operar, porque me rompe la camilla 300. Digo, bueno, siguió bajando, llegamos a diciembre. Se ve así. ¿Sí? Vuelvo de las vacaciones y me encuentro con esto. Por úlceras tróficas de piel por presión que viene de adentro de la cavidad. Si esas úlceras se rompen, va a salir contenido intestinal y el paciente se muere. El paciente ya había bajado hasta 135 kilos y hicimos algunas gestiones con asistente social. Logramos que cursara el postoperatorio acá en el hotel de enfrente, que se le pagó la operadora durante 4 días. Y el problema era dónde operarlo, porque había que mover 135 kilos de una mesa de operaciones a otro lado. Yo en esa época era cirujano de guardia de los domingos, llamo al SAME y digo que una cama de terapia se rompió.
Y lo que hicimos fue operarlo en la cama de terapia. Lo operamos en la cama de terapia y el postoperatorio lo cursó en terapia. ¿Sí? Los primeros 10 días. Hasta que fue dado de alta y los otros 7 en el hotel. El paciente, si lo ven ahora, todavía, después de 15 años, a veces viene a almorzar a lo de Jacinto. ¿Cuánto pesa? Ahora pesa 102. Pero bueno, fue uno de los pacientes de estrella que nos llevó meses tratarlo, pero bueno, siempre que viene, me saludan en el quirófano. A veces vamos y tomamos un café. Se casó, tiene un nene. Y esto es lo que yo les digo. Utilizamos el saco para poder envolver la malla. Por eso lo conservamos. Ponemos la malla, porque nuestro objetivo es que la malla no esté en contacto con las vísceras. En la clase que viene les voy a explicar por qué. Todo esto le sacamos. Y este es el último. ¿Sí? Esta vez es una hernia un poco más grande que la otra. Y en el cual vamos a utilizar un procedimiento, que por eso se lo muestro, que lo vamos a utilizar en algunas, se utilizaba mucho y ahora se utiliza un poco menos para las grandes penetraciones, que es realizar un neumoperitoneo. Es decir, el neumoperitoneo se realiza cuando uno considera, por un índice que se saca a través de una tomografía computada, que es un índice que se llama índice de Tanaka, ¿sí?, que mide el volumen de lo que está afuera contra lo que está dentro. Entonces nosotros tenemos que equiparar de alguna manera el volumen de afuera con lo que nosotros vamos a reintroducir. Porque yo puedo operar muy bien a este paciente, reintroducirle todo, y a las 2 horas se me muere de insuficiencia respiratoria. ¿Ves? Porque este paciente estaba acostumbrado a respirar con los pulmones acá y no acá como normalmente. Cuando yo le meta todo adentro, el pulmón vuelve a su posición normal, pero él se muere en insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces nos servía este neumoperitoneo en mi época, hace 30 años atrás, también que no existían las mallas, para relajar los flancos y permitir aproximar la línea media. ¿Sí? Ese era el objetivo fundamental de este neumoperitoneo de Goñi Monet. En este caso, como yo no tengo una foto de ventración que tenga un neumoperitoneo, elegí este paciente de hernia, ¿sí?, en el cual ahora más modernamente le colocamos un catéter. Antes lo pinchábamos cada vez y le soplábamos aire, lo mandábamos a la casa, le pinchábamos, lo mandábamos a la casa. ¿Sí? Ahora le ponemos un catéter y lo pinchamos una sola vez, y a medida de eso inyectamos volúmenes crecientes de aire. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo sé que tengo que 25 litros afuera y tengo que poner 25 litros adentro. Si yo pongo 25 litros adentro y el paciente no lo tolera, lo único que hago es sacar el tapón y sacar el aire, y el paciente va a respirar. Y ahí pienso si ese paciente es operable o no, o qué táctica quirúrgica seguir. ¿Está claro? Bueno, este paciente se operó. Ahí está. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy bien, ¿dudas? Yo sé que hay muchas, no las quieren decir, estudienlas, después las charlamos. ¿Ah? La semana que viene, jueves, evento.